Saludos al público, que a continuación observará el videoinforme presentado por mi persona, Joel Pachacam, estudiante de primer semestre de la Escuela Politécnica Nacional, videoinforme respecto al Laboratorio de Mecánica Newtoniana, la práctica número 13. En esta práctica, que tiene como objetivos, el primero, determinar de manera experimental la conservación de la cantidad de movimiento lineal y la energía cinética en una colisión en dos dimensiones, y dos, comparar los valores obtenidos experimentalmente respecto a los valores del simulador PET y el simulador Tracker en el laboratorio de colisiones. El sistema de estudio que se usa aquí es plantear los objetivos, desarrollar una hipótesis, analizar la guía de la práctica, realizar el experimento haciendo uso de los instrumentos dados, repetir y recopilar los datos, analizar los datos y obtener resultados, revisar si los resultados apegan a los objetivos deseados y finalmente presentar un informe. Ahora, para el experimento. Primero, con los instrumentos dados en la práctica, acomodamos para formar un sistema en que dos canicas que parten de diferentes rieles puedan colisionar entre sí. Esto desde diferentes posiciones de las rieles. En la figura 1 y 2 se puede observar cómo se ve el sistema lateralmente y desde la parte superior, respectivamente. Cabe señalar que para cada colisión, cada riel se ubica en diferente posición. Asimismo, las canicas se ubican de formas diferentes, además de que para el uso del software tracker se debe colocar alguna regla o cinta métrica que sirva como sistema de referencia para el programa. Ahora, se realizaron en total tres colisiones. La primera colisión era necesario que una canica esté en reposo y solo una canica esté en un riel, tal y como se muestra en la figura 3. En este caso, para que solo una canica sea impactada con otra en movimiento. Para la colisión 2, se requiere de una riel que esté perpendicular a la otra, es decir, con un ángulo de 90 grados la una respecto de la otra. Además, se debe tener cierta distancia para que las canicas de ambas rieles choquen a la vez, como se muestra en la figura 4. Y para la colisión 3, es necesario que ambas rieles tengan ángulos diferentes la una de la otra, pero que sean similares, un poco, como se muestra en la figura 5, de tal forma que puedan chocar uniformemente. Ahora, para el análisis de resultados, se utilizaron el software Tracker y el software PET. A continuación, se realiza el análisis de cada una de las colisiones. Respecto a la colisión 1 en el software Tracker, obtenemos no solo su análisis, sino sus gráficas de cantidad de movimiento versus tiempo y versus velocidad respectivamente, como se puede ver aquí. Además, notamos que la gráfica de cantidad versus tiempo va en aumento, pero luego esta se reduce drásticamente, como podemos notar aquí. Esto debido a que la cantidad de movimiento se transfiere de la canica A la canica B, como podemos observar en la reproducción del video, como la canica A que va aquí golpea a la canica B. Y en la gráfica de cantidad de movimiento versus velocidad, podemos ver que la velocidad aumenta conforme la cantidad de momento aumenta hasta que colisionan y entonces vuelve a tener la cantidad de velocidad que tenía al principio. Es decir, va en subida, luego regresa acá y vuelve a empezar a subir. Esto debido a la reducción de la cantidad de movimiento en ese momento. Mientras que en la masa B podemos ver casi lo contrario. En este caso, podemos notar cómo es que se mantiene en reposo y luego aumenta de súbito. Es decir, ocurre lo siguiente, que cuando la canica B es golpeada por la canica A, la cantidad de movimiento sube drásticamente. Ahora, procedemos a comparar con el simulador PET. En el simulador podemos notar que, dado que es en 2D, solo actúa la cantidad de movimiento en el eje X, y que en este la canica A le transmite su cantidad de movimiento a la canica B, pero no todo, porque sigue en movimiento, similar a lo que pasa en el simulador Tracker. Ahora procedemos a ver el análisis respectivo de los resultados de la colisión número 2. Hacemos uso del mismo método, es decir, con el simulador Tracker y el simulador PET. Ahora, en este caso, para la colisión 2, podemos observar cómo el software muestra que se pierde la cantidad de movimiento totalmente, como vemos en esta colisión. Podemos ver que la canica A, una vez que golpea a la canica B, pierde casi totalmente su movimiento, es decir, se queda quieta. La canica A transfiere totalmente su cantidad de movimiento, teóricamente, a la canica B, de tal modo que la canica A se queda quieta después del impacto, y la B ahora incluso aumenta su velocidad más que la de la canica A, como vemos en la gráfica. Podemos ver que va en aumento, pero una vez que colisiona, baja drásticamente y se queda quieta, ya no tiene cantidad de movimiento. La velocidad, obviamente, sube, 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 y a la final, después de la colisión, regresa al primer punto, es decir, una velocidad de cero. Ahora, para la masa B, podemos ver que ocurre todo lo contrario. Como también se está moviendo, va en aumento, y una vez después de la colisión, aumenta drásticamente más de lo que ya estaba. Y la velocidad hace también lo mismo, va en aumento y posteriormente obtiene más velocidad de la que ya tenía. Como podemos ver a continuación, la velocidad va en aumento y una vez de la colisión vuelve a aumentar. Ahora vamos a ver qué ocurre con el simulador PD. Ahora vemos que ocurre algo similar, pero en este caso, la cantidad de movimiento de la canica A es casi cero después del impacto, pero no cero totalmente. Conserva un poco de ese movimiento, de esa cantidad de movimiento, por eso sigue en movimiento. Mientras que la canica B ahora aumenta su velocidad de súbito, así como su cantidad de movimiento, similar a lo que pasa en el simulador tracker. Como vemos, una vez después del impacto, la cantidad de movimiento de la canica A es casi cero, pero no cero, mientras que la de B aumenta drásticamente. Ahora vamos a analizar la colisión número 3.
Haremos el análisis de resultados de la colisión 3 utilizando el mismo método de analizar el movimiento con el simulador Tracker y el simulador PET. En esta colisión podemos observar que es casi perfectamente elástica. Por esta razón, vemos que la cantidad de movimiento va en aumento, pero luego disminuye y luego vuelve a aumentar. En este caso, esto es debido a que se conserva la cantidad de movimiento, porque es una colisión casi elástica. Por ello, lo mismo vemos que ocurre en las gráficas de la canica B. Repetimos la simulación y podemos observar cómo es que en la gráfica de cantidad de movimiento versus tiempos de la canica B va en aumento, disminuye y vuelve a subir. Se puede decir que esto pasa debido a que hubo transferencia de cantidad de movimiento, pero como ambas canicas impactan tanto con la misma fuerza, ángulo y velocidad, casi no hay diferencia después de la colisión. Veamos qué nos dice el simulador PET en este caso. Para esta colisión podemos ver que se transfiere exactamente la cantidad de movimiento de una canica a la otra. Podemos repetir el simulador y vemos esto. Podemos ver cómo la cantidad de movimiento se transfiere de la una a la otra. En este caso, porque en el simulador se procura poner los datos de masa, velocidad y posición casi iguales a la de una canica respecto a la otra, lo que genera una colisión elástica en el sistema, es decir, que no se pierde cantidad de movimiento, simplemente se transfiere. Ahora que hemos analizado cada colisión, podemos realizar las preguntas de análisis de esta práctica. Estas son las tareas de análisis que se pudieron responder. La primera, ¿cuál es el significado de las gráficas obtenidas de cantidad de movimiento respecto al tiempo y a la velocidad respectivamente? En este caso, respecto a la velocidad, el área bajo la curva de la gráfica de cantidad de movimiento versus velocidad en un intervalo de tiempo específico representa la cantidad de movimiento total acumulada en ese intervalo. Esto se debe a que el área bajo la curva es el producto de la velocidad promedio y el tiempo, que es igual al cambio en la cantidad de movimiento de la recta curva, dependiendo de la relación entre la cantidad de movimiento y la velocidad, la gráfica puede ser una línea recta o una curva. Si la masa es constante, la gráfica será una línea recta y la pendiente representará la masa. Si la masa cambia con el tiempo, la gráfica será una curva. En este caso, pudimos ver que en cada caso de gráficas de velocidad contra cantidad de movimiento, la gráfica de velocidad era una recta. Esto porque las canicas tenían una masa fija. Ahora, en el caso de la cantidad de movimiento versus tiempo, podemos decir que el área bajo la curva, una gráfica de la cantidad de movimiento contra tiempo, representa el cambio en la cantidad de movimiento del objeto durante un intervalo de tiempo específico. La integral de la curva de la gráfica proporciona el cambio total en la cantidad de movimiento del objeto a lo largo del tiempo. La forma de la curva puede proporcionar información sobre el comportamiento del objeto. Por ejemplo, una pendiente constante indica una fuerza constante implicada en el objeto, lo que resulta en una aceleración constante. Curvas más complejas pueden indicar cambios en la fuerza o aceleración a lo largo del tiempo. En este caso pudimos ver en nuestras curvas que era así, había curvas variadas. Esto debido a las colisiones que existían entre las canicas. Cambiaba la velocidad, cambiaba la aceleración, cambiaba la fuerza. Ahora, ¿existe alguna diferencia en la energía cinética del sistema? Se puede decir que un poco, pero es casi cero, debido a que el sistema de rieles, además de la colisión, en el caso de las rieles, casi no hay fricción y esto hace que se conserve la cantidad de movimiento mientras la canica se desliza. Y ahora, en el caso de la colisión, en cada caso hay rebote por parte de las canicas, es decir, que fueron colisiones elásticas. En este caso, se conservó la cantidad de movimiento. O bien la canica continuaba con su cantidad de movimiento, o bien le transfería parte de su cantidad a la otra canica. No se perdía. Ahora, en este caso, ¿hay alguna variación en la cantidad de movimiento lineal? Aumenta, disminuye, se mantiene. Como vimos, ¿no? Depende de cada canica. En algunos casos disminuye, en otros casos aumenta y en otros casos se mantiene. O en este caso se mantiene, pero se intercambian entre sí. Ahora, ¿qué podemos concluir gracias a esto? Solo podemos llegar a la conclusión del primer objetivo, determinar de manera experimental la conservación de la cantidad de movimiento lineal y la energía cinética en una colisión en dos dimensiones. Para este objetivo se logra determinar ambas cosas, tanto la energía cinética como la cantidad de movimiento lineal. La energía cinética gracias al simulador PET. En una colisión en dos dimensiones, no obstante, cabe recalcar que no se puede aseverar que los datos obtenidos por el software son los datos correctos, dado que están sujetos a errores sistemáticos, en este caso, debidos a los dispositivos con los que se graba la práctica, ya que estos no pueden tener la mejor calidad o estos no otorgan los requerimientos que el software de medición necesita. Además de esto, podemos decir que es una buena idea comparar los datos de dos programas, dado que así minimizaremos errores. Además, si está dentro de nuestras posibilidades, cosa que sí se hizo en la práctica de laboratorio, podemos sacar los datos de manera teórica, es decir, con cálculo a mano. Para esto necesitaríamos calcular las velocidades, los ángulos, calcular las masas y además la velocidad inicial de cada canica para cada colisión. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.